Buenas tardes, muchas gracias por estar acompañándonos en este nuevo foro para hablar de cicloturismo, de rutas en bici y fundamentalmente hoy de la gente que nos inspira precisamente para hacer todos esos viajes. Tenemos con nosotros a un grupo de personas que nos han hecho soñar desde hace años con esos viajes en bici, que han alimentado mucha de la información que nos ha permitido a nosotros diseñar los viajes que queríamos hacer. Y yo, sin más, les voy a dejar a ellos que se vayan presentando, que nos vayan contando y seguiremos avanzando para conocer muchas más de sus propuestas. Bernard, empezamos contigo. Ole. Ok, muy buenas. Soy Bernard Chari y soy coautor, editor de Bicimap con Valeria, que es mi compañero, que hace muchos años que trabajamos juntos en este sector de la bicicleta. Hacemos mapas, hacemos guías. No sé si somos los mejores comunicadores personalmente para alentar el cicloturismo, pero con la guía sí, con los destinos sí. Entonces, hacemos mapas, como somos de Madrid, hemos hecho el primer plano de Madrid para cicloturista urbano. Y ahora, ahora justamente lo vamos a sacar seguramente mañana o pasado mañana en formato ya no papel, sino informático, ¿no? Digital. Y luego, mapas sobre el entorno a Madrid y luego también Camino Santiago en España, ¿no? Camino Santiago, la Vía de la Plata y en Europa, el Danubio, el Loira, Francia, mucho Francia porque está cerca y porque es mi país de origen. Y ya está, eso es lo que es Bicimap, al final es eso. Hemos nacido en 2010, después de muchas peripecias. Nuestra vida no las voy a contar porque es una sucesión de crisis en crisis, ¿sabes? No hemos saltado, si la vida es un río, de ir de un borde a otro, no tenemos puente, hemos saltado de piedra en piedra en el vado, ¿no? Y aquí estamos ante una nueva y la saltaremos otra vez, seguramente. Si quieres te digo cómo nos ha afectado a nosotros como editor de Sí, guías. sí, nos viene bien saberlo. Sí, pues sencillo, estamos en parón total. Bueno, total, sí, casi total, porque realmente la gente ya no compra, ¿no? Estamos todos confinados en hibernación al final. Y estamos empezando ahora, lo veo a través de Amazon, empezando a volver, pero es muy poco, ¿no? La gente ya no compra, entonces si no compran no tenemos ingresos. Los distribuidores también están, ellos como no venden, tampoco distribuyen, entonces se han acogido a ERTEs y se han parado la distribución y el abastecimiento de algunas librerías, ¿no? Incluso las online. Amazon, a mí no me gusta mucho, no me gustaría meterme, pero nos hemos metido durante este periodo, ¿no? Porque tenemos que tener ingreso de una parte, pero he visto que Amazon juega con sus propias reglas, entonces no es fácil entrar en Amazon. Estamos, pero vender no es. Entonces tenemos un poco un parón de ingreso. Y eso ha hecho que normalmente todas las guías lo hacemos con fondos personales, fondos propios, y que pues no hay ingresos, pues no hay nueva guía, no hay. Había nuevos proyectos que hemos empezado en enero, por ejemplo, estamos preparando una guía sobre Andalucía, hemos ya empezado a hacer la guía y ¡plof! ¡Bum! El telón, ¡bum! Entonces, bueno, pues estamos aquí preparando, haciendo otras cosas como actualizaciones y mirando otras perspectivas. Ya está. Pues muchas gracias, Bernard. Pasamos a Juanjo, que hablábamos con él antes, que debía estar casi preparando las bolsas de bikepacking para irse a Bolivia y aquí está en Madrid.
Hola amigos, sí, efectivamente. Bueno, Chus, muchas gracias por considerarme e invitarme a participar en este foro. Es un gustazo encontrarme aquí con viejos amigos de media vida que llevamos zascatileando por el mundillo de las dos ruedas. Y efectivamente, ahora este fin de semana pues tendría que estar prácticamente metiendo las cosas en la caja para irme para allá, pero bueno, ha salido así. Siempre las cosas pasan por algo, seguro que no era el momento o tengo mejores cosas que hacer aquí, o bueno, vivir estos meses tan íntimos con la familia y cuatro amigos cercanos, pues también ha podido ser su misión. En fin, aquí estamos y creo que este verano, de momento, así a corto plazo, pues muy lejos, no tengo idea de él. Además, creo que ahora es el momento también de no hacer grandes viajes, porque una de las lecciones quizás que hayamos aprendido con esto es eso, es que fruto de todo este esa gran rotura quizás del puzzle mundial ha sido eso, ¿no? Esa globalización tan intensa, tan rápida a la hora de viajar, de comunicarnos. Entonces, ralentizar un poco, contribuir un poco a esa ralentización también está bien, ¿no? Aquí alrededor de casa, en Madrid, cerca, ¿no? Tenemos un montón de cosas que hacer, que divulgar, que es un poco la finalidad de hoy. Y bueno, pues vamos a ver, estoy pensando a ver qué nos depara este verano, a lo mejor dentro de 2 o 3 meses nos juntamos de nuevo, igual que Bernard está con nuevas ideas, nuevos proyectos y todo el mundo, pues que todo salga bien y salga positivo. A mí, bueno, ya me conocéis, yo escribo en revistas, toco varios temas, también escribo guías, manuales. Por ejemplo, a mí este último mes que estaba en casa, pues he preparado un nuevo manual de cicloturismo para desnivel que saldrá en adelante. He terminado otro que tenía medias de senderismo, porque bueno, hago varias cosas. Bueno, pues he aprovechado el tiempo pues para eso, para preparar proyectos, de preparar artículos, cosas nuevas, porque no se puede salir. Ya sabemos cómo es nuestro mundo es trabajo de campo, viajar y contar lo que hacemos. Eso quizás los viajes sin un papel en blanco detrás casi faltaría algo, ¿no? Es como el cierre de un gran viaje, siempre es esa rúbrica de contarlo de alguna manera. No sé qué pasa a los viajeros que nos gusta contar y comunicar, ¿no? De cualquier manera. Y entonces eso lo vamos a seguir haciendo con el virus, es en el virus lo que nos deje, pero es un poco nuestra misión. Yo de momento tengo idea de seguir igual, las revistas, bueno, han sufrido, la editorial Motor Press, donde publico en Oxígeno, en Dragón, ha sufrido bastante por el tema de la pandemia, de nivel también, como todas las editoriales, todo el mundo del turismo, bueno, que os voy a contar, todos estamos afectados, pero yo creo que, bueno, pues volveremos porque quizás el ocio también vamos hacia unos tiempos donde el tiempo libre, el tiempo de ocio recreativo, sobre todo el deportivo, que es más el nuestro, va a haber más, se va a ampliar y de hecho ahora pues mucha gente en paro, mucha gente sin hacer nada, habrá gente que con unas crisis sociales y económicas tremendas, pero también habrá gente que tendrá tiempo libre, tiempo para dedicarlo al deporte, a salir a la naturaleza y aunque sea poco a poco vamos a encontrar otra vez esa gente que nos lee, que compra nuestros viajes, a vosotros que sois promotores de viajes y vamos, yo estoy convencido que volverá otra vez a crearse esa necesidad de esas satisfacciones, de que la gente tiene que estar ahí viajando, inspirándose en los viajes. Sin viajes no existiría el ser humano como tal, ¿no? Seguiríamos en las cuevas porque esa comunicación, esa relación social que surge cuando viajas es algo esencial, es algo que lo pide. Y una de las mayores cosas que quizás hayamos sufrido con este encierro ha sido eso, esa necesidad de salir, de ver a nivel particular, egoísta, personal de cada uno y también la necesidad de compartir. Eso es así. Entonces tendremos que volver, lo que yo digo, de momento los grandes viajes quizás si llega ese momento de parar un poco, de mirar, ha habido un momento de reflexión, pero vamos, yo estoy seguro que en cuanto podamos salimos dando saltos por todas partes, porque es nosotros como viajeros y la gente normal de calle más todavía, ¿no? Porque es necesario. Entonces, yo tengo buenas esperanzas y vamos, y creo que volveremos a ser todos felices y cada uno en su territorio disfrutará mucho. Eso, vamos, estoy convencido. Bueno, y tú, Juanjo, y nuestro siguiente invitado, Sergio, nos habéis dado vuelta al mundo
desiertos, pero también Camino de Santiago, Ruta de la Plata, ¿no? O sea Mira, Sergio, lo que tengo aquí. que todo está unido al final, ¿no? Sí, sí, exactamente. Es lo que decía antes, el viajar y contarlo de una o de otra manera. Hay gente que, porque viaje no tiene que ser un buen plumilla y luego transmitir, es muy difícil también comunicar y despertar ilusiones, pero por muy mal que lo haga, siempre, siempre está bien, siempre hay alguien que le sirve de inspiración para descubrir una idea y sobre todo de empuje. Hay gente más indecisa, quizás nosotros en un momento de la vida, yo ya hace años, ahora también me cuesta más, tengo una edad, unos compromisos que me cuestan más estos grandes viajes, por ejemplo, pues a veces me da pereza. Yo hasta que no me veo allí ya con fuera del avión, ya viajando por nuevos países, el preparar todo. Pero eso es necesario, hay que contarlo, hay que transmitirlo y además que un libro es para siempre. Y a mí yo creo también en las redes sociales, las nuevas canales de divulgación que usamos ahora, pero esto es efímero. Mañana estaremos en otra videoconferencia, estaremos contando otras historias y las palabras se las lleva el viento, pero algo que queda escrito, un libro, un artículo, no sé, eso es algo romántico, quizás ya somos un poquito viejunos para eso, pero creo que es importante mantenerlo. Yo me agarro y apoyo, incluso publico, aunque tenga que poner dinero para que siga existiendo esa fuente de inspiración de la literatura de viajes, porque es imprescindible, es lo que ha movido desde hace 4 o 3 siglos, 4 a muchísima gente a salir y a descubrir y a disfrutar de la vida, que es de lo que se trata. Si esto es puro entretenimiento, esto lo hacemos para ganarnos la vida, pero por entretenimiento, porque si no nos quedaríamos sembrando patatas, que es lo único que necesitamos para vivir. Aparte de eso, ¿cómo llenamos el tiempo? Pues viajando y disfrutando. Entonces, esto es puro ocio y así lo tenemos que ver y yo por lo menos es lo que intento comunicar y divulgar a la gente. Esa es la chispa de la vida. Bueno, pues de autor a autor, Sergio, nos enseñaba Juanjo uno de tus libros, fantástico por cierto, cuéntanos. Bueno, primero de todo agradeceros la oportunidad de estar aquí con esta gente, que son, bueno, es una maravilla este foro. Me da mucha emoción porque, jolín, yo soy periodista de formación, pero quiero que sepáis que estudié la carrera, yo creo, solo para poder hacer reportajes de viajes, aquellos viajes que hacía o que publicaba Juanjo en la revista Bicisport, cuando yo era pues un adolescente. Aquello me inspiró a mí. Yo sé que hoy vamos a hablar de inspiración, aquella fue mi inspiración y yo creo que aquello ha marcado toda mi vida. A partir de ahí fue un constante estudiar mapas, estudiar reportajes, documentales también en televisión, etcétera, y soñar con la magia del viaje. Desde entonces, desde el año, pues desde que acabé la carrera más o menos, pues me he dedicado a trabajar en distintas revistas, en otros medios de comunicación, también de radio, de televisión, siempre escribiendo o hablando sobre turismo activo en general, pero sobre todo en cuestiones de cicloturismo. Cicloturismo básicamente de mountain bike, que ha sido quizá la especialidad que he tenido, pues eso. A veces las cosas te llevan o sea, la vida profesional te lleva hacia un derrotero u otro en función de las oportunidades que hay, tus propias aptitudes, tus propios gustos. Y he estado muchos años colaborando con una revista, por ejemplo, que se llama Solo Bici. Hace ya años que no, pero bueno, fue una de esas etapas de la vida que yo creo que hoy podríamos hablar y que podría, ya que se trata de, bueno, luego ya introduciremos los temas que vamos a tratar, pero bueno, sería eso. Aparte de este libro que enseñaba Sara Juanjo, he tenido la oportunidad también de hacer algunas guías de rutas más cercanas, mucho más prácticas, tanto de rutas en bicicleta, tanto en Cataluña como en España. De hecho, ahora va a salir, tenía que salir en marzo, pero se detuvo la publicación, pero bueno, saldrá ahora en junio, un libro sobre rutas en bicicleta por España, que se llamará España en bicicleta, que se parece mucho el título a España en bici, el mítico España en bici de Paco Tortosa y compañía, pues que son rutas pues más cortitas. Sí, este libro también es uno de los culpables de que estemos todos aquí, yo creo, al menos en mi caso. Y lo que quería decir es eso, pues que mi trayectoria pues ha sido esa, desde el 95 hasta hoy, más o menos trampeando, más o menos trabajando, pero siempre haciéndolo por lo que te sale de dentro, que yo creo que es una especie de espíritu artístico que va más allá de lo que es el negocio, porque el negocio la verdad no es,
pero es un poco como la vocación que comentaba ahora Juanjo, la vocación del editor que necesita publicar aquello que cree que es necesario que se publique, aquello que cree que tiene un valor, que tiene que constar y que puede ser útil para otra gente, ¿no? Y bueno, y eso. Aparte tenemos una página web en la que Amelia Herrero, que es mi compañera, con la que he compartido muchísimas aventuras en los últimos 11 años, pues publicamos aquellos reportajes que salían en revistas y que pensábamos que era interesante que estuviesen también disponibles para los lectores en la internet. Los hemos puesto con unparderuedas.com y ahí encontrarán todas esas rutas, más otras que son inéditas también. Y bueno, espero que el foro de hoy sea interesante para todos, tanto para usuarios del cicloturismo como para empresas que se dedican a esto. Y nada más. Bueno, Sergio, muchas gracias. Se lo has dejado muy fácil al editor que va detrás de ti, Eneco, Libros de Ruta. Buenas tardes. Y bueno, para empezar, muchas gracias, Chus, por ponernos en contacto con gente que admiramos, con gente cuyos libros estamos también vendiendo, porque bueno, nosotros, aparte de ser editores, tenemos una librería online en la que intentamos agrupar todo aquello que se publica en España de libros relacionados con la bicicleta. Incluso traemos cada vez más libros del extranjero que entendemos que son de interés. Yo personalmente provengo más del mundo del ciclismo de competición, de carretera en concreto. Entonces, bueno, he trabajado profesionalmente también en algún proyecto relacionado con el ciclismo, pero allá por el 2013, bueno, nos surgió la idea de crear esta editorial. El nombre se presta a confusión porque, bueno, mucha gente se piensa que Libros de Ruta editamos libros de viaje o de rutas, cuando en realidad nosotros estamos especializados en narrativa, sobre todo no ficción, es decir, todo lo relacionado con historia, crónica, más cercano al periodismo y vinculado sobre todo al ciclismo de competición. Y luego también hemos empezado a editar algo de ficción, novelas en los que la bicicleta o el ciclismo pues también tienen parte. Pero en una reflexión que hicimos allá por el 2012, cuando estábamos pensando en este proyecto, es que, bueno, y tangencialmente lo ha comentado Bernard, ¿no? Empezamos a pensar cómo venderíamos nuestros libros, ¿no? Y nos encontramos con un sector, yo creo que bastante anticuado en muchos sentidos. Por un lado tenemos un sector con una distribución copada por grandes distribuidores, mucho mayores que la mayoría de las editoriales independientes, con establecimientos como Casa del Libro, FNAC, realmente monstruos que manejan muchísimos libros. Y luego teníamos el enemigo común, que es Amazon, ¿no? Enemigo aliado, porque nosotros también, como dice Bernard, pues al final estás obligado a trabajar con ellos, ¿no? Entonces, en esa reflexión lo que vimos es que uno de los problemas que podían tener los libros relacionados con el ciclismo, tal vez no tanto en guías, pero bueno, en general veíamos que no eran muy accesibles. Es decir, hay un volumen enorme de libros que se publican, también de guías, y los libros caducan muy pronto. Es decir, pasan muy poco tiempo en librerías y desaparecen de la vista. Sí que están accesibles, los distribuidores te dirán que te lo pueden conseguir, pero al final el no estar visible es casi la muerte para un libro, ¿no? A un libro lo que le interesa es estar visible, estar vivo, estar disponible. De ahí que se nos ocurriera bueno, crear una librería online en la que íbamos a vender, por supuesto, nuestros libros, pero sobre todo venderíamos libros que no editamos nosotros. Entonces, bueno, a día de hoy, pues de 800 libros que podemos tener a la venta, pues únicamente unos 25 son los nuestros. El resto son pues los libros de Juanjo con Desnivel y el resto de libros de Desnivel, los que edita Bernard y Valerie con Bicimap. O bueno, ahora por ejemplo esos son nuestros libros, los que tiene Chus, o estamos esperando que nos llegue España en bicicleta de Sergio, ¿no? Porque la vocación nuestra al final es ser libreros. Somos conscientes de que al ser tan especializado hoy por hoy no era rentable montar una librería especializada física, pero la vocación nuestra era, aparte de editar,
convertirnos en esa referencia de la figura del librero, el que aconseja o el que acerca esos libros a los lectores. Y un poco, bueno, pues nacimos con esas dos patas y ahí seguimos desde el 2020, o desde el 2013, perdón. Muchas gracias, Eneco. Ya ha dicho Juanjo, ahora tenemos también las redes sociales, empieza a haber muchos más medios, ¿no? Y tenemos con nosotros a Carlos de Conalforjas, porque también el mundo de los blogs, el mundo de Internet está contribuyendo ahora a difundir muchísimo las posibilidades del cicloturismo, las posibilidades de las rutas, y queríamos también conocer cómo se hace desde esas plataformas. Hola a todos. Primero, muchas gracias, Chus, por contar con nosotros para este espacio. Y bueno, nosotros la verdad es que rodeados de estos referentes del cicloturismo nos sentimos como un poco pequeños, ¿no? Porque además creo que somos los más jóvenes. Y bueno, a ver, nosotros creo que la afición del cicloturismo nos viene un poco de donde somos nosotros, que somos de Villafranca de los Barros, que es un pueblo que está en plena Ruta de la Plata. Y desde pequeño empezamos a ver a esos ciclistas cargados con alforjas que lo primero que piensas es que eso tiene que ser durísimo, la verdad. Y a lo mejor luego podemos hablar un poco de eso. Que cuando luego te montas en la bicicleta con unas alforjas te das cuenta de que el peso realmente es más visual que otra cosa, que no se nota tanto. Y yo creo que en parte por estar en plena Vía de la Plata empezamos nosotros, no sé, tendríamos unos 15, 16 años a planear los primeros viajes. Y bueno, yo creo que ya desde ahí, desde el principio, entre Pablo, que es la otra persona con la que yo llevo el blog de Conalforjas, que también es de Villafranca, empezamos un poco a darle vueltas a cómo podríamos comunicar eso, ¿no? Y nada, Conalforjas es un blog en el que publicamos cada semana un post relacionado con alguna temática del cicloturismo, ya sean rutas o consejos prácticos o historias de cicloturistas pioneros. Y bueno, hemos ido poco a poco hasta llegar a un punto en el que es verdad que hemos tenido bastante atención, y yo, por dar un punto de optimismo a lo que hablaba Bernard al principio, sí que es verdad que al principio del coronavirus hubo un bajón tremendo en la atención y en el tráfico que recibía la web, pero parece ser que poco a poco la gente cada vez tiene más ganas de viajar, ¿no? Y eso se va notando poco a poco en que los posts relacionados con rutas poco a poco van captando gente, y ya nos vuelven a llegar correos preguntando esta ruta, cómo se podría hacer y tal. Así que yo creo que esto, aunque parece que vamos hacia un futuro muy incierto y muy negro, yo quiero pensar que la gente realmente tiene muchas ganas de viajar, y yo quiero pensar que vamos a salir de esta antes de lo que parece. Y la verdad es que, vamos, nada más, reiterar las gracias a Chus por contar con nosotros y que es un gusto estar aquí. Pues muchísimas gracias, Carlos. Vamos a ver si tenemos suerte con el audio de Carmen. Y bueno, de Carmen podríamos decir muchas cosas. Nos conocemos hace muchos años y Carmen para mí es vías verdes. Eso es indisoluble, y ha pasado por muchas más cosas y está haciendo muchas más cosas distintas. Pero yo creo que esa visión también de la vía verde como una posibilidad de introducir el mundo del cicloturismo a la familia, a los niños, a la gente que se inicia, me parece que es un camino fantástico. Pues sí, cruzo los dedos. ¿Se me oye? Lo primero, ¿se me está oyendo? Es que ha sido un poco tremendo el inicio. Bueno, muchísimas gracias por invitarme, Chu. Me encanta estar con todos vosotros. La verdad es que es un placer. Y con todos los que puedan estar también viendo este encuentro, ¿no? Yo es verdad que sí que soy totalmente optimista, como están diciendo algunos de los compañeros, de que de esto vamos a salir juntos, unidos, y vamos a ser felices nuevamente. Y creo que la bicicleta y el turismo en bicicleta en particular nos puede dar muchísimos momentos de esa felicidad que ahora ansiamos, ¿no? Después de toda esta crisis que nos ha caído como una losa de mármol y que nos tiene hablando de temas que no nos gustaría hablar, y que se les puede dar la vuelta, ¿no? Y contagiarnos un poquito de esa esperanza.
Yo he trabajado efectivamente siempre muy vinculada al tema de vías verdes y desde el año 93 que empezamos en la Fundación de los Ferrocarriles Españoles desarrollando este proyecto siempre tendré que hablar en plural, en primera del plural, porque hemos sido un equipo y es verdad que hemos hecho creo que bastantes cosas interesantes también para intentar atraer a muchas personas al mundo de la bicicleta que quizás de otra manera y sin las vías verdes pues no hubieran llegado, ¿no?, a practicar ese turismo, bien de un paseo en bicicleta por una vía verde o bien de cicloturismo incluso de Alforja, ¿no? La serie de televisión de Vive la Vía, pues una serie que en su momento marcó un hito, ¿no?, en 2004 con 18 capítulos. Ahí está el famoso DVD que teníamos y que ahora se puede ver en el canal de YouTube que tiene la Fundación de Ferrocarriles en víasverdes.com, esa página web de víasverdes.com también con más de 4 millones de páginas vistas. Bueno, las guías de Anaya que tú mostrabas, que ahora sí que la Fundación también está actualizando, redes sociales, folletos, miles. Quiero decir, hemos utilizado un poco pues todas las herramientas más comunes, ¿no? Pero yo hay un punto que creo que tenemos diferenciador dentro del tema este de vías verdes, de turismo muy accesible para todos, que es ponerle mucha ilusión en captar a gente que ni siquiera a lo mejor ha cogido una bicicleta y que pensamos que gracias a las vías verdes pues sí que se puede aficionar. Leía estos días que tenemos en España 21 millones de bicicletas. ¿Dónde están? Algunas han estado en el desván y en el trastero y también te dicen ahora en las tiendas que las están llevando todas a reparar. Esa gente que no ha cogido la bicicleta, ¿dónde va a utilizarla? Se tendrá que ir a carriles bicis donde se sientan seguros, pero también cuando quieran ir a la naturaleza, cuando quieran salir por fin de este confinamiento, porque ya nos dejen, querrán ir a recorrer España, a disfrutar de nuestro territorio. Y ahí tenemos 2.800 kilómetros de vías verdes maravillosos que pueden ir todas las personas, el 100%. Desde una mujer embarazada, yo he hecho con 7 y 8 meses bicicleta por una vía verde y se puede, a una señora con un carrito bebé, a una familia con el abuelo, la abuela, con bicis eléctricas, que no es casual que esté habiendo un incremento tan importante también en la venta de bicis eléctricas en España, un 50 y pico %, leía también en estos años pasados. Sin embargo, hay un cierto descenso de venta de bicis BTT. Entonces, yo creo que todo ese mundo que se nos abre, de tantísimos millones de personas que ahora mismo muchos están pensando en ay, qué bien, que dentro de poco ya voy a poder salir de casa, voy a poder reencontrarme con mis seres queridos, qué mejor que ofrecerles estos espacios seguros, saludables, atractivos, accesibles, ¿no? Yo creo que las vías verdes pueden poner ese punto de acceder, o sea, de atraer a la bicicleta a muchísima gente que quizás de otra manera pues no van a saber llegar, ¿no? Gente que no está iniciada en este terreno. Pues si os parece, aprovechando que además ahora podemos oír a Carmen, la vamos a dejar que continúe a ella y cambiamos el orden tal cual lo teníamos previsto, o sea, vamos de atrás hacia adelante. Y yo os quería preguntar, desde el punto de vista sobre todo de la comunicación, de esta labor vuestra de inspiradores, ¿cómo llegar a públicos más amplios? ¿Cómo lograr que se suban precisamente, Carmen, a la bici esas personas que hasta ahora no se han subido? ¿Cómo tenemos que comunicarlo? Pues yo diría que con imágenes, la verdad. Yo con todo el cariño y el respeto para quienes escriben libros, yo soy de las que tengo libros de papel todavía, yo no tengo ni siquiera un ebook y soy lectora empedernida y amo los libros de viajes, pero creo que para llegar a ese mercado, digamos, que se nos abre, que lo tenemos delante, pero que no conseguimos llegar y montarles en la bicicleta, las imágenes valen más que 1000 palabras. Yo haría uso de imágenes, además, de personas que no son las típicas deportistas, personas de cualquier edad, desde niños pequeños que van con su triciclo o con sus bicis cuando son pequeñitos en familia, a personas mayores, y cuando digo mayores de 60 y mayores de 70 incluso. Hablo de mujeres, por supuesto, cuando atraemos a la mujer también al mundo de la bicicleta, se ha demostrado, es porque son espacios fundamentalmente más seguros y más accesibles. Entonces, abrirnos a toda esa gama de personas que creo que tienen la posibilidad, tienen casi el derecho, iba a decir, ¿no? Tienen el derecho de poder disfrutar como disfrutamos los que vamos en bicicleta por la naturaleza. Y para eso, pues a lo mejor hay que empezar a distribuirlo en sitios donde ellos no lo van a buscar. Yo siempre hablaba de que deberíamos de repartir folletos de vías verdes en las farmacias y en los supermercados. Hay que llegar a donde no te están pidiendo que llegues porque es la mejor manera, porque son personas que no van a comprar probablemente los libros que ya las personas expertas, como son mis compañeros hoy de foro, van a poder publicar o van a ir a revistas especializadas,
sino que deberían de encontrárselo en la revista hasta del corazón, en las revistas de la hoja parroquial, en las revistas del supermercado, que dediquen una sección abajo a recomendarte una ruta. O sea, creo que habría que intentar expandirlo y contagiarnos con ese afán que tenemos ahora todos de compartir lo que es bueno y lo que es positivo, ¿no? Y para eso, pues a lo mejor la televisión creo que sigue teniendo un papel fundamental para esas franjas de edad que no tienen ni siquiera a lo mejor aplicaciones en los móviles. Estoy hablando de personas que no están todo el día con la maquinita, sea una tablet o sea cualquier otra en la mano, sino que más bien ven la tele, escuchan la radio, oír conversaciones de gente donde ven que personas pues normales, que no somos para nada deportistas, nos podríamos considerar que no somos deportistas, sin embargo, nos podemos hacer una semana o dos en bicicleta y atravesarnos pues una provincia, ¿no? Creo que eso se lo tenemos que transmitir a los demás. Y por cierto, ya solo con esto termino, que si no me extiendo mucho, yo siempre manejo el dato de que en Alemania, que es el principal mercado emisor de cicloturistas, de las 15 rutas que más utilizan los alemanes, de las rutas cicloturistas me estoy refiriendo, 13 discurren a lo largo de los ríos, a lo largo del Elba o del Rin o de otros grandes ríos. Eso significa que están buscando rutas pues continuas, fáciles, accesibles para todos, que comunican espacios y pueblos que les pueden resultar atractivos para hacer ese turismo. Por eso yo incido mucho en las vías verdes, porque tienen todas esas características de accesibilidad que me parece ahora mismo clave. Muchas gracias, Carmen. Yo creo que también para el resto la misma pregunta, pero también con otro matiz. Nosotros tenemos muchísimos amigos que montan en bici, que incluso sí dan el perfil de deportistas, pero no se han animado nunca a viajar en bici. Y continuamos contigo, Carlos. Y además, justo, Chus, eso es súper curioso, ¿no? Porque es lo que decía Carmen, somos un país que está lleno de bicis, casi todo el mundo tiene una bici, creo que además ya era el deporte más practicado incluso por delante del fútbol. Y además que tenemos un país perfecto para el cicloturismo, ¿no? Entonces, todos los aficionados al cicloturismo nos hacemos la misma pregunta de cómo no está España llena de gente viajando en bicicleta todavía, ¿no? Y creo que tiene mucho que ver con lo que dices tú de tener un amigo que ya tiene la bici y todavía no está viajando en bicicleta. Y igual que esta mesa, el título que tenía era Inspiradores, creo que hacen falta muchos iniciadores. Si cada uno de los que montamos en bicicleta cada año iniciásemos a una persona a viajar en bici, multiplicaríamos por 2 el número de cicloturistas cada año, ¿no? Nosotros la verdad es que pensamos que el principal objetivo es que alguien empiece a viajar en bicicleta, porque es muy difícil que cuando lo pruebe no le guste. Casi todo el mundo se engancha, ¿no? Entonces, la idea nuestra siempre es facilitar eso, sobre todo a través de 2 mensajes. Que es muy fácil, que realmente con una bici y una mochila ya puedes empezar, no te hace falta nada más, porque mucha gente se piensa, no, necesito unas alforjas nuevas, necesito... Realmente con una bici y una mochila ya puedes montarte un viajecito desde casa. Y luego el otro mensaje que nos gusta mucho es que no hay aventura pequeña, porque es que hay mucha gente que a lo mejor aterriza el cicloturismo a través de verlo, los grandes cicloviajeros, ¿no? Que aquí tenemos algunos. Y a nosotros nos han llegado a escribir personas que decían, voy a hacer mi primer viaje en bicicleta, que es la vuelta al mundo. Entonces había como un salto muy bestia y yo pensaba a lo mejor que es que esa persona a lo mejor salir desde la puerta de su casa, ir al pueblo al lado en bici, para esa persona a lo mejor eso no es cicloturismo, pero realmente eso es cicloturismo, ¿no? Y además que creo que es el cicloturismo más asequible y el que está al alcance de todo el mundo. Y encima en España tenemos la ventaja de tener vías verdes. Casi todo el mundo tiene una vía verde en su provincia o la tiene a pocos kilómetros. Y el que no tiene una vía verde cerca tiene el Camino de Santiago, que es otra maravilla que tenemos aquí. Entonces creo que tenemos todos los ingredientes para un plato perfecto. Creo que los que ya hemos probado ese plato somos los encargados de darle a probar a los demás, porque si no, esto parece que no arranca, ¿no? Cuando nos sorprendemos todos de tener todo listo para que sea así. Y bueno, ese es básicamente el mensaje que nosotros damos. Muchas gracias. Eneco, tú que eres además practicante en familia también, ¿no? Sí, al principio en solitario, luego en pareja y ahora ya en familia, ¿no? Y enlazo un poco con lo que ha dicho Carmen, ¿no? Yo creo que hay 2
conceptos o dos tópicos que tendríamos que romper, ¿no? Uno es el tema de que es solo para deportistas o ultradeportistas, que es cansino. O sea, al final yo creo que, bueno, dejando a un lado ese nicho ciclodeportista, que también hay un nicho ciclodeportista que es el que va a pruebas cicloturistas, y bueno, dejando al margen ese nicho, yo creo que el viajar en bici es muy, muy asequible, incluso para hacerlo con niños pequeños, como tengo yo de 7 y 11 años, que pueden hacer tranquilamente 30, 40 kilómetros sin mucho esfuerzo, ¿no? Y una persona adulta lo mismo, aunque sea una persona sedentaria, pues bueno, los primeros días igual tiene algunos problemas con el sillín y le costará sentarse el segundo y el tercer día, pero realmente es una actividad muy, muy asequible, pues como el pasear, ¿no? Entonces yo creo que tendríamos que hacer un esfuerzo para quitar bueno, esa coletilla de tener que ser deportista. No tienes por qué ser deportista, sino que tal vez te conviertas en deportista por ese hábito, por viajar en bici, y yo creo que es un matiz muy importante. Y luego está el tema de la peligrosidad. Yo creo que todavía en España la bicicleta... dices bicicleta y automáticamente la gente vincula con actividad peligrosa, ¿no? Y yo creo que ahí hay un trabajo que hacer, no sé si a través de los datos, pero yo creo que hay que quitar de la cabeza el hecho de que la bicicleta sea una actividad más peligrosa que conducir, ¿no? Todos sabemos los riesgos que tiene conducir, pero nadie asocia el conducir con el peligro, porque al final, bueno, pues tienes que coger el coche para ir a trabajar o para desplazarte o para lo que sea, ¿no? Y sin embargo, la bicicleta se asocia con el peligro. Entonces, yo creo que a la hora de llegar a más público, al público más amplio, yo creo que son dos conceptos que deberíamos trabajar. Muchas gracias. Pasamos a Sergio, tú que eres periodista, que tienes mucho contacto con gente que monta mucho en bici y que lo hacen por deporte, y otros también que viajan. ¿Hay diferencias o qué le falta a uno o a otro? No sé si le hemos perdido a... Veo que se le ha quitado el audio. Pues ya está. Creo que nos oyes ya, Sergio. Sí, yo os oía siempre, ¿eh? Me parece que es que se había apagado mi micrófono. Sí. A ver, lo que estabais comentando me ha parecido súper interesante, el punto de vista de Nico también. Creo que en España se asocia por la cultura a la bicicleta, básicamente. En cada país yo creo que es diferente. Y en España la bicicleta se asocia a deporte, se asocia a esfuerzo, a velocidad, también a peligro, que creo que es un gran error, pero bueno, estadísticamente Eneco ya lo ha apuntado. Yo, de todos modos, me gustaría, por añadir algo, pensando en atraer a un público, en vez de atraer a un público que nunca se ha subido a una bicicleta, que para ellos la bicicleta no es algo, que para ellos la bicicleta es algo muy extraño dentro de su día a día, creo que ahí se tiene que trabajar de una manera. Lo que sí que creo que sería muy interesante es si pudiésemos acercar hacia el cicloturismo a todos aquellos que hacen ya bicicleta por deporte. Creo que se olviden un poquito del Strava y utilicen más el Wikiloc, si me permitís el símil. Creo que, por ejemplo, con esta situación que está ocurriendo ahora, que creo que se van a tener que anular o se han anulado muchas pruebas muy multitudinarias que atraen a miles de personas que están en un solo día en un sitio dando una vuelta de 100 kilómetros o 200 kilómetros en bicicleta en un desierto, donde sea. Todas esas personas, creo que muchos no han probado nunca a darse una vuelta en bicicleta por el mero placer de conocer, no de seguir una rueda o de conseguir un mejor tiempo, etcétera. Creo que si reeducamos un poco, o no a todos ellos, pero sí a algunos, podemos ahí captar a gente para que descubran que la bicicleta es una herramienta para descubrir, no solo para sentir velocidad o sentir cansancio. Puedes conjugar las dos cosas. Yo lo digo desde mi propia experiencia. A mí me ha gustado mucho siempre hacer deporte a mi nivel. No me gusta compararme con los demás porque creo que saldría siempre perdiendo, entonces supongo que es por eso. Entonces, no sé, yo descubrí la bicicleta porque me permitía darme vueltas, al principio cerca de mi casa,
y siempre un poquito más lejos, al final me fui muy lejos y luego resulta que estoy disfrutando al máximo de las pequeñas vueltas que me doy en mi casa. Es verdad que vivo en un sitio, es un paraíso, pero para la bicicleta y también para caminar, pero yo creo que sería importante eso, enfocar según qué tipo de comunicación o campañas para públicos que son realmente muy diversos. Pues seguimos contigo, Juanjo. Muy bien, pues yo continuaré un poco. Lo que veo es que da gusto estar con vosotros porque cuando hablas con el mismo idioma, los mismos estímulos, es como yo ya todos os abrazaría porque estamos hablando lo mismo, transmitiendo unas emociones comunes y todos queriendo, pues eso, que la gente se anime y se siente en bici. Y yo tendría, pues, un poco más que añadir, es recalcar lo mismo. Por ejemplo, Sergio tiene razón. Hay, a veces, a mí también me asombra, porque yo he participado en eventos de todo tipo, de competición, en viajes en bici, y veo, pues eso, unos colectivos tremendos, muchísimos aficionados que se montan en la bici por el puro placer de luchar contra el reloj, de conseguir unos triunfos o participar en unas carreras. Y no se han planteado nunca, cuando les hablas, pues eso, el hacer algo simplemente por hobby. Parece que si no demuestran o no participan en un evento, no tiene interés eso que están haciendo, el montar en bici. No tiene sentido salir un día normal a darte una vuelta si no estás entrenando. Parece que siempre que salen a darse un paseo el día a día, como salimos muchos, pues tiene que ser a entrenar, a mejorar la afinidad deportiva. Y también veo que poco a poco los que se abren y los que se dejan un poco seducir y nos escuchan y dicen, oye, ¿has probado esto? Oye, ¿por qué no hacemos esto? Cuando les propones, es lo que decía antes, creo que Carlos, al final se caen rendidos, o sea, les gusta, todos dicen, joder, pues esto está bien, a ver si repetimos, ¿no? Y a veces ya no van a una carrera que tenían prevista porque prefieren irse con nosotros a pasar un fin de semana viajando en bici, ¿no? Porque también lo que decíamos, que viajar en bici no es irte a dar la vuelta al mundo, ni ir a recorrer el Danubio, ni hacer ni siquiera el camino natural del Tajo. Un viaje en bici es siempre, o sea, que es el concepto que dices eso, cada vez que salimos en bici es a vivir una experiencia, a viajar, a sentir, a emocionarte. Bueno, las aventuras sí están a lo mejor contra más lejos te vayas, hay más incertidumbre, hay un poco más de riesgo de que puedan pasar cosas que no podemos solucionar, a eso puede llamarse aventura, pero la emoción del viaje en sí puede ser hacerte, pues, yo qué sé, la ruta del Camino de Guadalupe, el mismo Camino de Santiago. O sea, las aventuras están en una actitud de uno mismo, en unas ganas de conocer, de conocer gente, de disfrutar, y eso es lo que hay que comunicar. Comunicar no solo cuando contamos, por ejemplo, pues yo en mis rutas, en mis artículos, que cada vez parece que hay menor margen. También la forma de comunicar, por ejemplo, que aquí hay periodistas que escribimos, hace años Bernard, recuerda cuando escribíamos allí en El País aquellos tomos de guías, que cada ruta eran 8 o 10 páginas para describir a lo mejor 30, 40 kilómetros. Ahora en una pincelada de 3 párrafos, un track, resumimos. Entonces yo siempre lucho con los redactores de las revistas, los que un poco limitan el contenido y el texto. No, es que me das mucho texto, ¿no? Parece que siempre lucho por incluir algo de emoción, ¿no? Para que el lector no vaya solo a pasar por una serie de waypoint, una serie de puntos, que en el camino hay otras cosas, ¿no? Yo creo que también los comunicadores deberemos, cuando pues escribimos o contamos cosas, que es el camino, no es llegar a Santiago, no es llegar a Sevilla, no es llegar a Berlín, ni es llegar a, no sé, a Karakorum. Es el camino, ¿qué más da a donde llegues, ¿no? El caso es salir con la bici y una mochila vacía con ganas de llenarla de experiencias. Y creo que eso es lo que habría que hacer, yo lo que he hecho siempre, y esa es mi filosofía. Ahora ni he cambiado ni voy a cambiar, como decía antes. Quizás ahora sí, en los próximos meses, 2 o 3 meses, pues me voy a centrar más. Tengo proyectos más cercanos porque creo que la gente necesita propuestas que estén más a mano. Ahora pues no voy a proponer en la revista rutas por Asia o rutas por Bolivia porque es muy complicado ahora a lo mejor viajar. Pero bueno, tengo varias rutas aquí en Portugal, incluso en la Comunidad de Madrid, un recorrido por la Comunidad de Madrid que estoy preparando para que la gente lo pueda hacer este verano, estoy preparando unas rutas, o sea, cosas cercanas que la gente sí que puede echar mano rápidamente. Yo creo que lo que debemos hacer es
pensar en a quién escribes, a quién te diriges cuando estás preparando las rutas. Proponerles cosas que sean asequibles, como decía Carmen. A mí lo de las vías verdes, vamos, siempre las he apoyado, hemos hecho especiales de vías verdes, pero creo que es ya no solo de iniciación, parece que las vías verdes son solo para familias, o que dices, personas que no tienen nivel. Yo he ido con las vías verdes con amigos que montamos en bici y tenemos cierto nivel de andar, como con un nivel físico y técnico, y nos lo hemos pasado pipa en las vías verdes, o sea, porque hay vías verdes de todos los tipos, o sea, hay que dar información, mucha información para que el usuario, el que vaya a ir, sepa elegir y pueda elegir si tú quieres ir de una manera, si necesitas pueblos para parar y tener asistencia, quieres recorridos de aventura. Tenemos un territorio que es fabuloso para diseñar muchísimas rutas. Entonces yo, bueno, desde mi granito de arena, pues seguir apoyando este tipo de rutas, de propuestas y seguir animando. Y también lo que decía, si será Carmen o Carlos, que es predicar con el ejemplo. O sea, es estar ahí, salir, luchar y seguir estando con la bici en las ciudades, en los caminos, que pidiendo, ¿no?, como nuestro territorio de bici, porque lo que nos falta, lo decía en eco de la peligrosidad, montar en bici no es peligroso, peligrosos son los conductores o son los otros vehículos, otros usuarios que se apropian de un espacio muy difícil de compartir. Entonces los ciclistas, sé que es una lucha, no sé si alguna vez se terminará, pero tenemos que seguir luchando por ocupar y porque nos respeten y por que tengamos un espacio nuestro de bici, que hay algunos ya, pero más, ¿no? Y hay que seguir luchando. Vosotros, Chugos, habéis luchado mucho por espacios en las ciudades, hay colectivos que luchan mucho más. Yo no estoy muy metido, soy más de naturaleza, pero sí hay colectivos que les apoyo desde todo lo que puedo. Pues eso, seguir ahí apoyando y por hacer más ciclables, porque contra más gente haya, esto es como un contagio. Si somos como ovejitas, lo hace uno y todos van detrás. Si hubiera cada vez más ciclistas, habría gente que dejaría el coche y iría más a trabajar en bici. Entonces, bueno, ese ejemplo también igual, apoyarlo. Y yo creo que, bueno, pues más o menos en esa línea, seguir ahí, ¿no? Y estas reuniones, por ejemplo, yo estoy viendo que estoy deseando terminar para irme a dar una vuelta en bici. O sea, esto es fabuloso, usar los medios de comunicación para unir estímulos, emociones y salir, y seguro que la gente, todos estos amigos que están participando, que nos están escuchando, seguro que alguno de ellos dirá, pues me voy a dar una vuelta en bici en cuanto terminemos, ¿no? Porque hace una tarde de primavera preciosa. Esto también es importante, usar los medios que tengamos para animar y lo que decíamos, inspirar. Muchas gracias, Juanjo. Bernard, hablaban de dar información. Eso es vuestra especialidad, ¿no? O sea, vosotros trabajáis además dando información detallada, muy dirigida a lo que busca el cicloturista. Muy rebuscados. Intentamos dar no solo un recorrido, sino opciones. No somos gurús del ciclismo y no queremos ser, sino que simplemente presentamos lo que hay y es la gente que realmente elige su camino, su propio camino, porque al final es eso, disfrutar de la bicicleta, ¿no? Buscar su propia aventura, ¿no? Y es lo que intentamos hacer a través de las guías, ¿no? Yo lo que quería decir, sobre todo, no he venido para hablar de mis libros. Pues deberías. Bueno, yo he venido a decir algo. Primero, estoy encantado con la gente que has cristalizado aquí. Estoy de acuerdo con todos. Incluso salía de, bueno, ya me voy en bici. No, quería aportar que justamente estamos de acuerdo en todo al final, ¿no? Y yo quería aportar, quería utilizar una de las piedras de mi vado que he hablado antes, ¿no? Que es la publicidad, he trabajado en publicidad. Y aquí, hay dos puntos que a mí me gustaría que se enfocara la bicicleta, porque se habla mucho de que la bicicleta para qué sirve, ¿no? Que para la salud, etcétera, ¿no? Pero yo creo que la esencia realmente de la bicicleta, cuando coges la bicicleta, una vez hemos ido con una chica, una amiga nuestra, que hacía años, desde cuando era niña, no había hecho bicicleta, ¿no? Y fuimos a ella para volver a practicar un poquito en Madrid-Río. Y bueno, empezó todo, y volvimos, y al final le he dicho, bueno, ¿qué la sensación? ¡Qué libertad! Pues es eso la libertad, y yo creo que
como hemos sido durante mucho tiempo imprisionados en nuestra casa, la primera cosa que tenemos, yo creo que vamos a querer es libertad, ¿no? Entonces, por eso yo creo que los lemas de la bicicleta se tienen que enfocar, y los primeros se va a hacer en 2 tiempos. Yo creo que en el primer tiempo será cuando salgamos de este confinamiento, que será el deseo de salir, el deseo de libertad, y la bicicleta, que mejor medio que la bicicleta para sentir esta sensación de libertad y de felicidad. Y luego hay otro, bueno, el único problema quizás, aunque he llamado esta mañana a albergues en el campo, en el medio rural, no, parece que no hay mucho problema, pero quizás el problema mayor es cómo nos va a acoger, por ejemplo, a la gente de Madrid, cómo nos va a acoger, ¿no? Con los problemas que hemos tenido en la zona cero. Pero bueno, eso es otro problema. Y luego, a medio plazo, más allá, cuando ya el coronavirus ya será un poco más domado, pues yo creo que deberíamos enfocar el cicloturismo, o no el cicloturismo, sino el viaje en bicicleta, no como tal, como viaje en bicicleta, sino realmente como una cultura como tú haces muy bien, de hecho, Chus, de vacaciones en bicicleta. Tiene que ser una cultura. Tenemos que poder decir, ¿dónde vamos ahora? ¿A la montaña? No, vamos a hacer el Danubio, bueno, digo el Danubio porque... pero, no sé, la Vía Verde de Jaén, ¿no? En bicicleta, ¿no? Tiene que ser eso la esencia, vacaciones en bicicleta. Para mí, no soy, como he dicho, no soy gurú, es una piedra, es una piedra, ¿no? Muchas gracias, Bernard. Por ejemplo, hay una empresa como la vuestra en Francia, que se llama, no sé si la conoces, supongo, Bicicleta Verde. Nos distribuyen nuestros libros, de hecho, en Francia, los conocemos bien. Y su lema es «Le voyage à vélo en liberté», el viaje en bicicletas en libertad. O sea que importa eso. Yo creo que es la esencia realmente de la bicicleta, aparte de que es por la salud, etc. Pero eso yo creo, me parece a mí que es un poco un manejo. Bueno, eso. Y un tercer punto que quería decir, que había que comunicar es, o más bien desarrollar, son herramientas. Herramientas para que la gente pueda dirigirse, cualquier gente, ¿no? Que sea, justamente hablamos de un abanico de gente, ¿no? Que no tiene que ser solo deportistas, sino en familia, sino gente que empieza, gente que nunca ha hecho o que nunca se ha planteado hacer un viaje en bicicleta, que tenga una herramienta central donde ir y decir, aquí voy a encontrar la información que quiero. Y yo creo que se ha hablado ya no sé, de una página web, de una plataforma, un poco, no sé, en Suiza, incluso la bicicleta, la vía ciclistas en bicicleta en Suiza está enmarcado en la Carta Magna, ¿no? En la propia Constitución. O sea, que el Estado tiene que haber un organismo mayor, no sé si el Estado, pero que se responsabilice, que el Estado se responsabilice sobre este tema, que todavía yo no lo veo, porque cada vez que hay un cambio, hay un parón, etc., ¿no? Hay cosas bueno, en Europa, hay muy buenas cosas. En Francia, es un país que lo conoces bien, Chus, se habla mucho de esto. En España también hay cosas buenas, hay vías verdes, hay caminos naturales, hay Caminos del Cid, que es una página excelente. Deberíamos hacer una cosa así, pero a nivel nacional, que agrupe todo, pero tanto los alojamientos y que despache después, pero que agrupe todo. Eso es algo que pensaba, ¿no? El papel de Bicimap. Bueno, pues nosotros no podemos hacer cosas grandes así, ¿no? Es imposible, pero sí que estamos un poco parados, pero lo único que podemos hacer es abrir nuevos mercados. Por ejemplo, hemos intentado abrir hacia Francia y funciona muy bien, de hecho. Unos pocos libros que hemos hecho y han funcionado muy bien ya. En francés, entiendo. Y luego probar nuevas tecnologías, es muy importante.
Digo eso, estas dos cosas para dar ideas, ¿no? Que hay que ser creativo en momentos de crisis, ¿no? Cuando se va a salir, hay que ser creativo. No simplemente esperar que las cosas se caigan. Sí. Eso es lo que quiero decir. Pues muchas gracias, Bernard. Volvemos otra vez hacia atrás y pasamos a Juanjo, y yo creo que ya vamos a ir cerrando un minutito y medio cada uno de vuestro papel, ¿no? Porque nos decía Bernard muy bien cómo es el que ellos ven en Bicimap. Yo tengo claro que nosotros en Rutas Pangea es súper importante que las agencias de viaje coloquen una ruta, un destino en sus catálogos. Eso le da un conocimiento muy amplio, y creo que eso es lo que ha hecho a grandes rutas europeas como el Loire o como el Danubio, el que estén en los catálogos de todas las agencias de viaje. Y me gustaría que cada uno de vosotros, desde su plataforma, que cuente cuál cree que es su papel en esto, ¿no? Bueno, mi papel es seguir quizás haciendo, pues como decía antes, divulgando en la misma línea. Creo que también el mantener la línea es importante para la gente, por lo menos los que nos sigue, quienes tenemos publicadas ya muchas guías, libros, manuales, artículos, ¿no? Yo creo que hay lectores que siguen, que marcamos un estilo, pues mantenerlo, ¿no? Ser fiel a ese estilo, a esa divulgación, no dejarnos caer un poco en el error de influirnos por modas, por tendencias que son globos que pueden explotar, que puedes ganar dinero rápidamente porque se va a poner de moda tal o tal ruta o tal, y eso hay que mantener criterio en nuestro mundo, el cicloturismo, el ciclismo, el outdoor, el ocio deportivo no es muy grande, no son los grandes boom de turismo, y hay que cuidarlo. Entonces, yo, pues, mi compromiso a seguir publicando con mimo, a darle calidad a lo que hago, también veracidad al contenido de tus rutas, a creer que lo que estás ofreciendo a esos futuros viajeros, a esas personas que van a ir detrás, les va a gustar y les va a aportar algo positivo. Creo que por lo menos mi compromiso es ese como creador de rutas, y luego, pues, a nivel particular, como expedicionario de ciclomontañismo, pues bueno, inspirar también con esas aventuras que de vez en cuando me da la locura de hacer, pues también creo que forman parte de esa inspiración, ese sueño de mucha gente por despertar otros sueños más pequeñitos que, bueno, pues al final termina siendo la realidad cotidiana que nos da la felicidad del día a día. Muchas gracias, Juanjo. Sergio, ahora además va a llegar tu nueva guía, o sea, tú sigues también en esa línea. Sí, a ver, yo he seguido creando mis propias rutas para disfrutarlas yo, y pues ahora ha surgido la oportunidad de publicarlas casi todas o hacer una colección. Pero bueno, lo que sí que quería decir es que quizá por mi trayectoria profesional he tenido la suerte de durante muchos años probar muchas rutas. O sea, he escrito mucho sobre rutas que han preparado otros. Evidentemente algunas me han parecido estupendas, otras se debían mejorar. No siempre funciona todo, eso está clarísimo. Y la experiencia durante todos esos años me ha servido para tener un espíritu crítico que yo creo que puede ser muy útil. Y creo que hace falta que existan personas que sean capaces de asesorar a los que están pensando en crear un producto turístico, como puede ser una ruta cicloturista. Desgraciadamente no hay una fórmula mágica, pero sí que hay algunas cosas que ya sabes que realmente no, o es muy fácil que no funcionen. Y en ese campo estamos ahora, intentar asesorar a aquellos que están empezando. Desgraciadamente, cuando nos pedíais en el primer email que pensásemos en buenos ejemplos, normalmente existen, y los hay, pero enseguida te vienen los malos. No me gustaría comentarlos ahora porque son cosas que ya se han extinguido y quizá no hace falta ni recordarlo. Pero sí que me gustaría hacer mucho hincapié en una cosa, que es que no hay que hacer marketing de un producto una vez el producto está hecho, sino al revés. Primero hay que crear el producto pensando en qué es lo que le puede gustar a la gente, qué es lo que está pidiendo la gente. Hay que ser más serios, hay que ser un poquito más científicos. Y a veces eso ocurre, sin embargo hay excepciones. Por ejemplo, donde nosotros vivimos, que me ha parecido ver un mensaje por ahí abajo que alguien preguntaba ¿en qué paraíso vives? Pues bueno, vivimos en Ainsa Sobrarbe. Quería hablar un poco porque creo que es uno de esos ejemplos en los que el producto se creó de una forma muy natural.
La gente que iba en bicicleta por aquí, por los alrededores de Aínsa, es un tipo de bicicleta difícil, es tipo endurero, pero crearon unas rutas para ellos. Las hicieron con tanto mimo que funcionaban. Y no hizo falta hacer grandes campañas de publicidad, sino que el boca a boca fue funcionando. Eso ya hace, pues eso, 10 años de todo eso. Luego sí, se han organizado unas World Series de enduro, que eso evidentemente hace que venga más gente de fuera. Pero yo quería hacer hincapié en eso, que lo importante es crear el producto desde el principio bien. La gente luego ya le gustará y vendrán, y poco a poco vendrán cada vez más, pero no al revés. Muchas gracias, Sergio. Y tú no lo has dicho, pero yo te puedo decir, porque me consta, porque me lo han dicho a mí, que un reportaje tuyo en televisión sobre la ruta de Trat de Lava en Lanzarote se convirtió en que eso, de repente, hubiera mucha gente que iba desde Cataluña a hacer esa ruta. O sea, que hay un impacto directo también de esas promociones. Bueno, también es lo que decíamos, era una cosa muy diferente en su momento. Hablando de las rutas de pedales del mundo, aunque ahora la ruta que hay en Lanzarote ya no forma parte de Pedales del Mundo, sino de otra red, que es Trax. Estas redes de rutas, tuvimos ocasión de hacer todas esas rutas y evidentemente había algunas que ya por el mero atractivo, aparte del buen hacer de la gente, pues funcionaban. Y otras, pues que pues, por los factores que sean, pues no tienen tanto atractivo para el público en general, aunque sean grandes rutas. Bueno, solo eso. Muchas gracias. Eneco. Bueno, pues yo un poco por terminar y un poco uniendo también con lo que hacemos nosotros, que es editar narrativa, yo creo que cada ruta o destino turístico a promocionar debería tener su propia narrativa o personalidad. O sea, más allá de tener sus guías, sus señalizaciones, su marketing, yo creo que más allá del valor paisajístico o monumental de cada ruta, deberían hurgar un poco en buscar esa historia, porque todas las rutas, todos los destinos tienen su historia, ¿no? Y si no, construirla o promocionarla, ¿no? Y lo voy a poner unos ejemplos, ¿no? Además, porque el ciclismo tiene una ventaja, o la bicicleta tiene una ventaja, pues por ejemplo, en el Bernabéu o en el Camp Nou no podemos chutar el balón, ¿no? Y sin embargo, a cualquiera le podemos animar a subir el Tourmalet o a hacerse la París-Roubaix o la Lieja-Bastogne-Lieja, ¿no? Es decir, hay destinos que gracias a la televisión, gracias a una historia o algo que ha pasado, se han promocionado, ¿no? Y los ejemplos que he puesto, Roubaix o Lieja, pues el que haya estado, bueno, pues son ciudades muy, muy feas del centro de Europa, ¿no? Que no tienen mucho atractivo, pero sin embargo atraen a miles de turistas, en este caso más ciclodeportistas que viajeros, pero yo creo que es un buen ejemplo, ¿no? Y yo creo que hay que construir esa narrativa, hay que buscar esas historias, y esas historias pueden ser, bueno, pues en España hemos tenido vinculados con el deporte, pues el caso del Angliru, que puede ser un boom como destino, pero pueden ser cosas pequeñas, ¿no? Porque seguro que encontramos en nuestra región, en la ruta, el kilómetro X, en el que Miguel Indurain consiguió el maillot amarillo, o en el que se cayó Lance Armstrong, que creo que en Castilla y León en algún sitio pusieron hasta un monumento o algo, ¿no? Aquí se cayó Lance Armstrong, ¿no? Entonces, yo creo que esa narrativa la tenemos que buscar, porque yo creo que puede dar oportunidades, ¿no? Y termino con otro ejemplo, y es que, bueno, para quien siga un poco la literatura ciclista, Tim Krabbe es un escritor holandés que es una referencia. Entonces, bueno, él tiene una novela llamada El ciclista, en el que sube el Monte Igual, que es un puerto desconocido, el Tour ha pasado alguna vez, pero no es importante, y sin embargo, a raíz de ese libro, se han llegado a montar viajes en los que los participantes recrean un poco esa novela, ¿no? Incluso el propio autor ha viajado a hacer esa ruta, ¿no? Y casualidad, este año, si es que se celebra el Tour de Francia, por primera vez el Tour de Francia, una etapa del Tour de Francia, va a terminar en ese puerto. Pero digamos que al final, en este caso no fue algo promovido por las autoridades creo que está en el Macizo Central, ¿no? Por las autoridades regionales o por lo que sea, sino que ha surgido como tal. Pero yo creo que el que esté como responsable de una vía verde o de una región o de una ruta o un destino, yo creo que bueno, podía hacer un esfuerzo para buscar este tipo de historias o este tipo de narrativa que pueda ser vendible o que le pueda dar una personalidad única a su destino. Déjame que diga, Eneco, que tú los conoces bien y los tratas habitualmente, que es que además
tenemos auténticos cracks aquí que hacen eso, ¿no? Ander Izaguirre, Marcos Eso Pereda, es. Juan Fan Cruz, o sea, tenemos unos autores que están poniendo en valor, en muchos casos, esa bicicleta de carretera, pero el libro de Pirenaica, por ejemplo, de Ander, va mucho más allá, ¿no? Eso es turismo puro y duro, ¿no? Cicloturismo del bueno, ¿no? Eso es, al final no solo las guías inspiran, sino que bueno, hay muchos libros que pueden inspirar, o también antes ha salido el tema audiovisual, ¿no? Bueno, en el cine lo hemos visto en otros ámbitos, ¿no? Aquí en el País Vasco, a raíz de 8 apellidos vascos o a raíz de Juego de Tronos, pues hay algunas zonas de la costa que han tenido que incluso regular porque la cantidad de turistas es enorme, ¿no? El Tour de Francia, como producto audiovisual, ha traído un montón de turistas, pero bueno, la narrativa, también los libros, las novelas, yo creo que al final lo que se necesita es crear una personalidad única, algo distintivo en cada destino. Muchas gracias, Eneco. Carlos. Bueno, con respecto al tema de las rutas, yo creo que en España la verdad es que tenemos ofertas de rutas para aburrir. O sea, hay muchísimas y hay además algunas recientes que lo están haciendo espectacular, como Montañas Vacías, que es como... Se nota mucho la buena mano de Ernesto, pero claro, yo la primera vez que vi ese proyecto, digo, aquí tiene que haber detrás una administración entera, porque es que parecía aquello, desde el mensaje que transmite, ¿no? Simplemente con una idea, un nombre y prácticamente sin contarte nada de la ruta, que quieres ir allí porque eso huele a aventura, ¿no? Y eso es lo que quería decir, o sea, que tienes rutas potentes y de aventura y duras como Montañas Vacías, luego tienes los Caminos de Santiago, se están señalizando los caminos naturales de la mayoría de los ríos de España. La gente está creando rutas en sus propias comunidades, ¿no? Nosotros, por ejemplo, nos pasamos en la Trasandalus para diseñar un itinerario por Extremadura, la cicloextremeña. Y yo creo que lo que faltan son gente que llene esas rutas. Y creo que volvemos al principio, ¿no? Al final, ¿cómo creamos más cicloturistas? Pues yo creo que cada uno tenemos que aportar lo que podamos. Creo que hay gente que ha creado muchísimos más aficionados al cicloturismo, como Pablo Calvo de Viquecanine, con un canal de YouTube, que una administración entera con millones detrás. Y al final, que creo que si cada uno aportamos un poquito, al final podemos conseguir llenar todas esas rutas de gente viajando en bicicleta, que yo creo que es lo que queremos todos los que estamos aquí. Pues Carmen, minuto de oro. Bueno, hilando con todo lo que están diciendo y que coincido además con todos ellos, yo solo he puesto un pequeño granito de arena en este mundillo de las guías turísticas de viajes en bicicleta, que ha sido con la Vía Verde del Aceite, una guía turística de esos 128 kilómetros maravillosos que van desde Jaén hasta la provincia de Córdoba, hasta Puente Genil, donde he contado con la estupenda colaboración de los mapas de Bernard. Muchas gracias, eso era lo mejor de la guía. Pero bueno, sí que intenté también transmitir al que iba a realizar la ruta alguna empatía y alguna afectividad hacia el territorio, contando pequeñas historietas, vamos a llamarlo así de alguna manera, a lo largo de todo el itinerario, ¿no? Contando desde cosas que habían pasado cuando por allí circulaba el tren del aceite, a situaciones durante la guerra civil o cosas de tipo patrimonial, cultural, de lo que había en el entorno. O sea, creo que es importante que las personas sintamos esa afinidad o esa simpatía y ese cariño hacia el territorio que recorremos y que no nos dé igual simplemente pasar por una ruta en Galicia o que estemos haciéndola en Almería, ¿no? Aparte ya del tema paisajístico, ¿no? Sino también toda la gastronomía, toda la cultura que ese territorio te transmite. Yo hablo mucho de turismo en bici, es decir, yo me dirijo a turistas, yo me dirijo a personas que, como también antes decíamos algunos de los compañeros, no sé si era Juanjo, decía que estamos todos deseando salir y disfrutar otra vez y recorrer y conocer y vernos con nuestra gente. Todo eso se puede hacer, pero a pedales, ¿no? Entonces, para mí un poco la finalidad es decir, si todos queremos, todos, entre comillas, queremos ese disfrute, ese compartir, ¿por qué no intentar que también ellos lo hagan en bici? Igual que lo estamos haciendo los que compartimos ahora este foro y otros muchos que hay fuera, pero es que yo me dirijo a millones, ¿no? A mí me puede ese afán de intentar llegar a más y a más, porque creo que todos deberían poder tener el derecho a disfrutarlo, y si no lo conocen no lo pueden disfrutar. Entonces creo que tengo casi un deber. Yo hablo ya a título personal, ¿no? Desde que empecé con esto en las Vías Verdes en el año 93, tú que me conoces bien, Chus, para mí es casi una misión en la vida. Parece que me hubiera tocado, pues mira, a ti te ha tocado el San Benito
de trabajar en esto y además darlo a conocer a todo el mundo, pero lo llevo, bueno, con entusiasmo y con ganas, ¿no? Entonces ya no solo a los destinatarios, a los usuarios, sino creo que también a las administraciones. O sea, hay que trabajar todavía muchísimo, por desgracia demasiado, aquí en España, pues para convencer a Tour España, para convencer a muchas consejerías que tienen que apostar ya no solo desde turismo, también desde el ámbito de las infraestructuras, desde movilidad, transporte, medio ambiente, ir aunando pues lo que han conseguido hacer en otros países como Francia o en algunos territorios de aquí también de España, ¿no? Pero tenemos que ir a aunar esfuerzos, esto tiene que llegar a todo el mundo y todos tenemos que trabajar juntos, ¿no? Para conseguirlo. Pues muchas gracias, Carmen. Gracias a todos, inspiradores y, como decía Carmen también, evangelizadores, ¿no? Aquí parece que estamos transmitiendo un mensaje de lo que queremos hacer. Y en la línea de lo que estabais hablando ahora al final, la semana que viene continuaremos, el jueves que viene vamos a hablar precisamente con esas rutas, caminos naturales, vías verdes, Pirineus, caminos del Cid. Y el siguiente jueves, ya en junio, vamos a hablar precisamente con mucha gente que ha participado en la creación de esos destinos que son casos de éxitos, como nos decía Sergio, ¿no? Porque hay claves que están funcionando y yo creo que estos momentos de encuentro nos tienen que servir para ponerlas en valor. Muchísimas gracias a todos por participar, a toda la gente que nos ha estado escuchando. Espero que mañana lo podamos tener colgado directamente en YouTube para que lo vea el que no ha podido verlo ahora en directo. Y oye, muchísimas gracias a todos por vuestra disposición. Un abrazo y espero que nos podamos ver pronto por el campo pedaleando. Venga. Hasta pronto, gracias. Un placer, amigos. Gracias. Adiós a todos.